Saludos fraternales a todos los hermanos y los amigos que nos sintonizan por aquí por Facebook Live desde nuestro hogar. Ailín Maldonado, Capilla del Rey Orlando, les saluda. Quiero inmediatamente ir a las escrituras y me refiero al Salmo 126. Me gusta lo que dice este salmo, pero ahorita vamos a ver cómo lo transformamos para que aplique a nosotros. Dice el Salmo 126 de la siguiente manera: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Ahora vamos a cambiarlo a nuestra circunstancia. Y en vez de decir cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, vamos a decirle al Señor cuando Jehová termine esta prueba, esta adversidad, esta enfermedad, esta circunstancia, este proceso por el cual atravieso. Seremos como los que sueñan. Y me gusta que esta palabra sea una palabra de esperanza. No dice si Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Dice cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Así que me deja saber este salmo que siempre debemos declarar con esperanza y fe. Le dijo María a Jesús cuando su hermano Lázaro falleció: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y la respuesta de Jesús a ella fue: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La Biblia dice que para todo el que cree, todo es posible. Así que vamos a creer que en medio de lo que estemos viviendo, no importa cómo se llame, póngale el nombre. En ese lugar blanco usted póngale el nombre de lo que su circunstancia se llama. Y declaremos en fe de que Dios es todopoderoso para sacarnos al otro lado. Siempre decimos que la prueba tiene fecha de caducidad, tiene fecha de expiración. Y todo lo que estemos atravesando tendrá una fecha de expiración. Y cuando miremos atrás, podremos con alegría y gratitud estar alegre, como dice ese salmo. Así que vamos a orar pensando y considerando esta palabra, y que el Espíritu de Dios esté sembrando fe, esperanza, confianza, convicción en vuestros corazones en esta noche. Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Que nunca jamás se nos olvide eso. Tenemos un Dios grande, un Dios milagroso, un Dios amoroso. A ese Dios tan bueno es al que le servimos. Y todo lo bueno, dice la Escritura, proviene de Él. Así que oremos dando gracias y presentamos de anticipadamente vuestras peticiones, confiando en que Dios está atento al clamor de su pueblo, conoce nuestra necesidad y es propicio a todas y cada una de nuestras necesidades. ¿Usted lo cree? Créalo. Dios es bueno. Bendito eres, Padre. Gracias por la esperanza que nos da tu palabra, de que algún día, Dios eterno, atravesaremos el valle de sombra y estaremos en el otro lado victoriosos, así como el pueblo de Israel atravesó el mar rojo y al otro lado pudieron cantar, así como el pueblo de Israel cruzó el río Jordán y al otro lado pudieron cantar victoriosos, porque tú nos concedes la victoria en ti, Padre Santo. Bendecimos a todo el que nos escucha, nos sintoniza. Te pedimos que tu fortaleza, oh Dios, inunde su corazón, tu esperanza inunde todo su ser, convicción sea lo que haya en su corazón y fe de que tú vas a obrar, de que ya estás obrando en favor de cada uno de ellos, porque tú nunca desechas
aquel que viene a ti con corazón contrito y humillado. Tú nunca desechas al que viene a ti creyendo con fe y esperanza. En tu nombre los bendecimos y en tu nombre damos gracias. Amén. Recibimos pues a nuestro pastor con el estudio de la palabra en esta noche. Sean todos muy edificados. Les amamos. Un abrazo, amado hermano. Un abrazo. Como indicó mi esposa, estamos hoy una vez más desde nuestro hogar. Hoy, esta vez en nuestro servicio de estudio, nuestro estudio bíblico y también de oración. Envíenos su petición de oración. Estaremos orando al finalizar. Vamos a estar orando por todas esas peticiones. El miércoles pasado, a través de este mismo medio, estuvimos hablando sobre el tema de la meditación. Y dentro de ese tema, en un momento dado, dijimos que la fe no es ciega. Quizás usted habrá escuchado decir, quizás en muchas ocasiones, que la fe es ciega. Bueno, si cuando decimos que la fe es ciega, lo que estamos intentando decir es que la fe, el que vive en fe obedece sin entender, camina sin comprender y espera aunque no vea el final. Pues sí, entonces aplicaría. Pero si estamos hablando de que la fe es absolutamente ciega, pues mire, nada tan lejos de la realidad. Es todo lo contrario. En la fe hay obediencia, en la fe hay paciencia, en la fe hay constancia, pero no ceguera. En la fe no hay ceguera. Cuando la Biblia habla de ceguera, se refiere al incrédulo. Quien está en tinieblas, quien no ve, quien no puede ver, es aquel, dice Efesios, que el Dios de este siglo cegó su entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. Cegó. Hay ceguera. En el incrédulo hay ceguera, porque si viera cuán bueno es estar en Cristo, si viera cuán bueno es caminar con Cristo, estaría. No lo está porque la ceguera no le permite ver. Y esa ceguera entra por el entendimiento. Y ahí es que quiero llegar hoy. ¿Hacia dónde es que el enemigo ataca para mantener en tinieblas a esa persona? Dice que ciega su entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. Si tuviera entendimiento en quién es Dios, si tuviera entendimiento sobre su amor, si tuviera entendimiento sobre qué ha hecho Él, entonces estaría en el Señor. No lo está porque su entendimiento ha sido entenebrecido. Y yo quiero, dentro de este estudio, que voy a intentar que sea breve, yo quiero comenzar diciendo que hay 3 epístolas del apóstol Pablo, que son Efesios, Filipenses y Colosenses, que mantienen una constante. El apóstol Pablo, en cada una de esas 3 epístolas, menciona que está orando, y orando por algo específico, le dice a estas 3 iglesias, para que en su entendimiento puedan ver cuán grandes cosas Él nos ha concedido. Y yo quiero referirme a la primera de esas epístolas, que es la epístola de Efesios. Si usted tiene su Biblia en la mano, y por favor téngala.
Efesios capítulo 2. Es la primera de estas epístolas que mencioné. Efesios capítulo 2, verso 15. Efesios 2, 15, y voy a leer hasta el 19. No, discúlpeme, capítulo 3, verso 14. Capítulo 3, verso 14. Dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, yo quiero que vea bien este verso 18, seáis plenamente capaces de comprender, eso es entendimiento, que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, de comprender y de conocer el amor de Cristo. Ojo, yo quiero hacer aquí una salvedad partiendo de este verso 18, que dice que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud del amor de Cristo. ¿Por qué será que dice con todos los santos? Porque nadie puede de forma aislada mantenerse creciendo en el Señor y abundar en revelación y de comprender la anchura y la altura, la longitud del amor de Cristo estando a solas. Por eso Dios dispuso que fuéramos un cuerpo y que los miembros del cuerpo se nutrieran mutuamente y se ayudaran mutuamente. Por eso es que yo necesito de otros, porque tiene que ser con todos los santos, que sea capaz de comprender con todos los santos. Yo necesito a los santos. Yo necesito al resto de los hermanos para yo comprender la magnitud de su amor. Verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto fue la epístola a los Efesios. Ahora mire, la siguiente epístola, que es la de los Filipenses, acompáñame al capítulo 1 y verso 9. De nuevo, parecería que es una transferencia del mismo pasaje de Efesios. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, entendimiento. Ciencia ahí es conocimiento. Entiéndase, no es el conocimiento intelectual, meramente intelectual, pero está incluido. Está hablando de conocimiento de Dios. Pero es que mi intelecto, mi entendimiento está presente. Está presente en mi relación con Dios. Porque Dios quiere, yo quiero que usted me escuche bien, Dios quiere que yo comprenda. Dios quiere que yo entienda. Oiga, hay cosas que no habré entender, que no podré entender de este lado de la eternidad.
pero la mayor parte sí la entenderé. Lo que yo necesito entender para vivir en Cristo hoy, lo tengo. Por eso, cuando la Biblia habla de la revelación del Hijo de Dios, comienza en Hebreos diciendo, en el pasado Dios habló a través de los profetas, pero ahora ha hablado por el Hijo. Es decir, hay una revelación progresiva, porque habló primero a través de los profetas y ahora en este tiempo, en estos postreros tiempos, ha hablado por el Hijo. Y lo que el Hijo habla es para que yo lo entienda. No es para que yo quede sin fruto, sin entendimiento. Yo debo poder entender, comprender. Si no comprendo, si yo no puedo entender, eso ciertamente es una señal, es un testimonio. Porque ya mismo vamos a ver que la parábola del sembrador, la semilla, que es la palabra, era para ser entendida. Vamos allí ya mismo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para. Entonces, el entendimiento, conocimiento y la ciencia en el Señor tiene propósito. Tiene propósito. No se trata de tener entendimiento, tener conocimiento para atesorar, para guardar. El entendimiento se traduce en vida, en obediencia. Se traduce, dice aquí, en aprobar lo mejor. Dice, para que aprobéis lo mejor. No simplemente lo bueno, sino lo mejor. Mire, en aprobar lo mejor se mide el temor a Dios. Y estoy diciendo que se mide temor a Dios, no es que andamos midiendo cuánto temor a Dios tiene alguien, no es que andamos hurgando en su vida para descubrir qué cantidad de temor a Dios tiene, pero se evidencia nuestro temor a Dios en las decisiones que tomamos. Es decir, cuando aprobamos y desaprobamos, cuando hay un disloque tal que se puede aprobar lo bueno como malo y lo malo como bueno, el problema no es intelectual, es espiritual. Y el problema reside en el temor a Dios. Si no hay temor a Dios, se puede declarar como bueno algo que es absolutamente malo. Quien no tiene temor a Dios puede estar diciendo bueno, bueno, bueno a lo que es malo, puede estar diciendo que es maravilloso el aborto, cuando no agrada a Dios, es abominación delante de Dios. Se puede estar llamando como bueno una distorsión de las relaciones entre los hombres. Se puede estar llamando como bueno una tergiversación del matrimonio, cuando no es así. Se le puede llamar bueno a muchas cosas que son malas. Es así tan simple y llano como eso. Por falta de temor. Y quien no tiene temor, no tiene sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Te puede encontrarse con una persona muy capaz intelectualmente, pero poco sabio. Y eso se evidencia en las decisiones que toma y cómo vive. Porque no vive en temor a Dios. Y aunque tenga un IQ, un coeficiente intelectual elevadísimo, su vida dice que no hay temor a Dios por las decisiones que toma. Por eso dice aquí Pablo que para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ahora siga conmigo y acompáñeme al libro de Colosenses, la epístola de los Colosenses, que es la próxima, capítulo 1 y verso 9.
la misma constante. De la misma forma que comenzó las anteriores 12 epístolas. Colosenses capítulo 1, verso 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Dios quiere que yo conozca su voluntad. Por eso tenemos la Biblia. Por eso somos gente de un libro. Porque aquí está mostrada su voluntad. Dios quiere que yo conozca su voluntad. De pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Ojo, llenos. No a medias, no un poco. Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y de nuevo, ahora aquí viene el propósito. Y quiero recalcar, sabiduría, entendimiento, revelación, conocimiento, ciencia, porque tiene propósito, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos, ese es otro propósito, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La paciencia es la fe extendida. Y la longanimidad es la constancia en el ánimo constante. Paciencia extendida con ánimo constante, no un ánimo fluctuante. Es decir, no es la persona que hoy está arriba y mañana está abajo. O está arriba y un tiempo más tarde está abajo. Hay un ánimo constante. No está diciendo que está siempre alegre. Lo que está diciendo es que no es llevado de un lado para otro por todo viento de ánimo o de desánimo. Es una persona que tiene longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Quiero volver al principio. Dios quiere que yo comprenda. Dios quiere que yo entienda. Una de las parábolas más conocidas, si no la más, está en el Evangelio de Mateo y se le conoce como la parábola del sembrador. Yo creo que mucha inmensidad de personas han leído varias ocasiones, quizás muchas ocasiones, esta parábola. Para hacer un recuento, antes de leer algunos versos pertenecientes a esa parábola, yo quiero entrar en el contexto. Jesús habló por parábolas en muchas ocasiones. Hay un sinnúmero de parábolas y la parábola era una historia ilustrativa tomada de experiencias de la vida diaria para ilustrar una verdad espiritual, una verdad mayor a la que se estaba narrando dentro de la parábola. En la parábola del sembrador hay varios elementos. Hay una persona, que es el sembrador, carga una semilla que, según la interpretación que le dio Jesús a los discípulos cuando interpretó esta parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y hay un elemento adicional que es el oír. Todos esos elementos están presentes en esta parábola y para entenderla y ver qué ocurre en esa parábola, yo debo tener todos esos elementos pendientes. El oír, porque esta semilla de la palabra se oye, se escucha, por el oír viene la fe
y el oír de la palabra de Dios. Es el verso paralelo, ese es el pasaje paralelo a la parábola del sembrador. Cuando dice Romanos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, está hablando del evangelismo, está hablando cuando se siembra la semilla de la palabra en alguien que no la había escuchado, y no la había escuchado porque alguien no la había hablado. ¿Y cómo creerán si no hubiere quien les diga? ¿Y cómo irán si no fueran enviados? Entonces, aquel que fue enviado, aquel que tenía la palabra, y solamente los hijos de Dios tienen la palabra de Dios. Solamente la iglesia tiene la palabra de Dios. Son los enviados a comunicar la palabra de Dios al mundo. Cuando ese hijo de Dios comunica la palabra, la siembra, ocurren varias cosas. Yo quiero que usted vea conmigo capítulo 13 de Mateo. Mateo 13. Y verso 19. Mire, hay cuatro tipos de terreno donde se sembró la semilla. 3. Capítulo 13, verso 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Este sembrador del cual habló Jesús no sembraba como nosotros acostumbramos a ver la siembra. Este sembrador de aquel tiempo, en aquel momento, sembraba al voleo. Es decir, caminaba por los sembradíos, por los surcos, tomaba un puñado de la semilla y la lanzaba hacia arriba al aire, y la brisa, el viento, se encargaba de distribuir la semilla. Por eso una cayó en un sitio, otro cayó en otro, y en otro y en otro. Era el viento el que distribuía esta semilla, era un material liviano. Y mientras sembraba, dice el verso 4, parte de la semilla cayó, por eso, cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora mira a Jesús interpretando la parábola del sembrador, pero quiero hacer alusión solo a la primera semilla y a la última. Es un individuo. Aquí ya no es terreno, es un individuo. Quiero referirme al primero y al último. El primero, verso 19. Cuando alguno oye, ojo, que alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Oyó la palabra del reino y no la entiende. La pregunta es, ¿por qué no la entiende? ¿Será algún problema intelectual? ¿Alguna deficiencia intelectual? No. No, porque cuando aquí el Señor explicó por qué utilizaba las palabras, dice en el verso 14 que de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿Sabe qué es un corazón engrosado? Un corazón que está cubierto de grosura, de grasa. Un corazón que se vuelve insensible, fue lo que quiso decir Jesús. Aquí no era un asunto de intelecto, sino del corazón. O sea, su corazón se había engrosado, por eso no podía entender. ¿Por qué este hombre del verso 19 no pudo entender? Su corazón estaba engrosado. ¿Y qué pasó? Viene el malo y arrebata
lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El verso 20 trae otra vez los dos elementos. Oye la palabra. La palabra se oye. Oiga, y si en vez de oír la lee, es lo mismo. Porque la palabra es viva y es eficaz. O sea, que la oiga o que la lea, es la misma palabra. Cuando habla de oír está de recibir la palabra. La recibió con gozo. Tenía gozo, pero no tenía raíz en sí. Mire el siguiente. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño ahogan la palabra y se hace infructuosa, en vano. Se vuelve vana. Que la palabra de Dios es vana, infructuosa. No, si es todo lo contrario. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y cómo es que en un individuo sobre quien se sembró la palabra llegó a ser la infructuosa? No por la palabra, en su corazón. El problema era su corazón. Ahora mire el último. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Es todo contrario al primero. El primero oyó la palabra y no entendió. Este es el que oye y entiende la palabra, la misma palabra. La diferencia no estaba en la palabra, estaba en él. Y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Dios quiere que yo entienda. Mira aquí en esta parábola la diferencia entre el primero y el último ocurrió en entender. ¿Y por qué? Ya expliqué por qué. ¿Por qué no entendió? Ahora, mire, en el que oyó y entendió, produjo fruto. Produjo fruto. Dios quiere que yo entienda y que entienda y comprenda de principio a fin. La vida cristiana comienza comprendiendo, entendiendo. La fe no es ciega. La vida cristiana empieza entendiendo. Viene la palabra, es sembrada en mí, la semilla de la palabra de Dios. Si la oigo y si la oigo y la entiendo, produce fruto. Si no, ¿qué sucede? Se hace infructuosa. Siendo la misma palabra. La diferencia no estaba en la palabra, estaba en mí, estaba en el hombre. Dios quiere que yo entienda. En 1 Corintios capítulo 14, verso 16. Y quiero ir allá. Quiero ir allá. 1 Corintios 14. Verso 16. Ahora nos trasladamos a la vida de iglesia. Es decir, vimos cómo un hombre que no entendió la palabra la hizo infructuosa. Ahora mire cómo el comprender, el entender, está presente en el transcurso de toda la vida cristiana. Primera de Corintios 14, 16 dice: pero si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Permítame entrar al contexto de este pasaje. Está hablando del hablar en lenguas. Hablar en lenguas en la iglesia. Esta iglesia tenía un desorden con los dones, con la manifestación de dones del Espíritu Santo. Pablo quería no que dejaran de hablar lenguas, sino que las hablaran en el orden correcto. No que dejaran de profetizar, porque todo este pasaje termina diciendo no menosprecien la profecía y no impidáis el hablar en lengua. No es que te vayas al polo opuesto. No. Es bueno que hablen lengua. Es bueno que haya profecía entre ustedes. Pero en el orden correcto. Para que haya bendición y que sea de edificación.
Es decir, que sea de provecho. Provecho es un criterio de Dios. Que lo que hagamos tiene que ser de provecho. O sea, no hacemos nada por hacer, tiene que ser de provecho. ¿De provecho de quién? Provecho de la iglesia, provecho de todos, provecho del que está escuchando, provecho del que está viendo, provecho del que está presente. Nada de hacer por hacer, no hacemos nada para llenar programas, porque sí, porque hay que hacerlo. Si bendice, aprovecha. Si es de provecho, lo hacemos. Si no, no. Dice Pablo que si oras en el Espíritu, es decir, si oras en lenguas, en la iglesia, o sea, en público en la iglesia, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo va a decir amén? Imposible que diga amén. ¿Por qué? Porque no entiende. No entiende. No entiende qué tú estás diciendo. Dice el verso 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y la manifestación de dones, cual sea, en la iglesia, es para edificación del otro. No es para mi edificación. Lo digo otra vez. La manifestación de dones en la iglesia no es para mi satisfacción, aunque hay satisfacción. No es para mi beneficio, aunque hay beneficio para mí. El propósito principal, el criterio principal de parte de Dios es que haya edificación. Y siempre que esté presente el concepto de edificación, se refiere a otro, no se refiere a mí. Si yo hablo lenguas en privado, me edifico a mí mismo. Pero si hablo en lenguas en público, es decir, en la iglesia, en la reunión de la iglesia, tiene que ser edificado el otro. Pero hay un problema. Si esas lenguas no tienen interpretación, entonces el otro no es edificado. Por eso dice el verso 18, doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, en la reunión de la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Ahora mire cómo pone orden el apóstol. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ese verso 20 es parte de este contexto. Madurez ahí, ¿qué implicaba madurez ahí? Implicaba que si yo no tenía interpretación para esas lenguas y no había presente a un intérprete de lenguas, yo debía callar en la iglesia y hablar lenguas para mí, pero no hablar lenguas para la iglesia. El acto repetido de hablar lenguas en la iglesia, en público, para la iglesia, sin tener interpretación, dice ahí Pablo en ese verso 20, es un signo de inmadurez. Porque no es así. ¿Dónde está la inmadurez? En el desorden. ¿Que las lenguas no son de Dios? No, sí son de Dios. Oh, sí. Jesús lo dijo, hablaríamos en otras lenguas. Aunque aquí está hablando del don de lenguas, ojo. El problema no es atacar el hablar en lenguas con la oposición a ella. No impidas hablar en lenguas. El problema es que si vas a hablar en público, garantiza que esas lenguas van a tener interpretación. ¿Para qué? Para que el oyente comprenda, para que pueda entender. Dios quiere que yo entienda. Y para yo poder decir amén, ese amén que habla ahí el verso 16, para yo poder decir amén, yo necesito poder entender. No diga amén si no entiende. No diga amén si no ha comprendido. Sería un amén vacío. O sea, no es un amén
no es un amén real. ¿Sabe qué significa la palabra amén? En el hebreo significa confiable, significa certero, significa seguro, fidedigno, significa ciertamente. Y por último, significa así es. ¿Cómo usted va a decir así es a un conjunto de palabras que usted no entiende? No puedo, ¿verdad? Dios quiere que yo entienda para decir amén. Y nuestro amén tiene que ser amén. El apóstol Pedro dice en su segunda epístola, capítulo 13, versos 15 al 16. Y no quiero leerlo. Segunda de Pedro 3, 15 al 16 dice que en las epístolas de Pablo se puede ver cuál es la sabiduría que Dios le dio a este apóstol. Porque en sus epístolas hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Ojo, es donde en el panorama bíblico, donde único alguien dice que hay algunas cosas difíciles de entender en la Escritura. Pero yo quiero llamar su atención que Pedro no dijo que era imposible de entender, dijo que era difícil de entender. ¿Quiénes las tuercen? ¿El que tiene un coeficiente intelectual bajo? No. Las tuerce el inconstante y el indocto para su propia perdición. No se trataba de un problema intelectual, se trataba de un problema del corazón. Son difíciles de entender, pero posibles de entender. Efesios capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y ellos eran gentiles, los efesios eran gentiles, pero no andes como los otros, es decir, como los gentiles incrédulos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Había tinieblas en su entendimiento, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Su entendimiento estaba entenebrecido y por eso su vida estaba así. Si su entendimiento no hubiera estado entenebrecido, hubieran visto a Cristo, hubieran visto al Señor y estarían en Cristo sirviendo al Señor, estarían caminando salvos en el Señor. Por el problema de entendimiento, vuelvo otra vez y digo, no por deficiencia intelectual, sino por su corazón. No entendían, cerraron su corazón. Quiero decir, para terminar, ¿cómo se adquiere entendimiento? ¿Cómo se adquiere sabiduría? Salmo 119. Volvemos al capítulo más extenso de la Biblia. Salmo 119, verso 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Quien tiene entendimiento en la palabra de Dios no miente. No miente. ¿Por qué no miente? Porque sabe que Dios aborrece la mentira. ¿Y cuándo es que yo adquiero ese conocimiento, ese entendimiento? Por sus mandamientos, por su palabra.
por su palabra. Dice el verso 105 que por eso esta palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Verso 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Cómo se adquiere entendimiento? Con palabra de Dios. ¿Cómo se adquiere sabiduría? Con palabra de Dios. Quien atesora palabra de Dios, su vida cambia. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios tiene que ver, entra al intelecto, sí, pero no es solo intelecto, porque alguien con muy buen intelecto, sin temor a Dios, lee este libro y no verá allí nada. Esos son los que dicen que la Biblia está llena de errores. Son los que dicen que la Biblia no pasa de ser un buen libro de salmos, de cánticos, de poemas, pero hasta allí termina todo. El resultado del entendimiento, Hebreos 11, verso 3. Hebreos 11, 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe me permite entender. ¿Qué dice aquí? Algo tan elemental y tan grande al mismo tiempo, que por la palabra de Dios fue creado todo lo que existe. O sea, eso se ve por la fe. Ese entendimiento viene por la fe. Y termino. Aquí mismo hay un pasaje hablando de Moisés que dice que por la fe Moisés tuvo en poco disfrutar de los deleites temporales del pecado y decidió padecer junto con el pueblo de Dios, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dije al principio que por el entendimiento, la sabiduría, el temor se ve en las decisiones que tomamos, en nuestras elecciones. Moisés eligió padecer persecución en vez de disfrutar en Egipto. Era nieto adoptivo de Faraón, nada menos. Pero prefirió padecer. ¿Y cómo es que una persona toma una decisión tan drástica como esa? En vez de disfrutar e irse a padecer. Porque dice que se sostuvo como viendo al invisible. Ojo, no dice que lo vio. Dice que se sostuvo viéndolo. Se mantuvo viéndolo. Por la fe. Y el resultado es fe. Yo quiero terminar aquí, hermano. Yo creo que hay varias peticiones de oración. Yo quiero orar. Y la hermana Gloria Pérez orar por su nieto. Para salvación. Y el hermano Leider Pérez, yo vi una petición por aquí. Aunque le parezca raro decirlo, hermano, yo tengo que decir ahora que tengo un problema de batería en este momento. O sea, no yo, mi celular. El hermano Leider presentó una petición de oración. ¿Cómo? Por su tío y por Cuba. Por un tío suyo y por Cuba. Él es originario de Cuba.
Pide oración por su familia y por el estado de su tío, Juanito se llama. Y por la situación económica que está pasando el pueblo cubano. Vamos a orar por estas 3 peticiones. Señor amado Jesús, oramos por el nieto de nuestra hermana Gloria. Señor querido, allí donde se encuentra, Padre eterno, alcánzalo. Señor, visita a este joven, Padre bueno. Toca su corazón, Señor. Despierta en él, Señor, hambre y sed de justicia. Que te conozca, Señor. Oramos por algo tan trascendental como la conversión de este joven, Padre bueno. Dios mío, muéstratele. Padre eterno, muéstratele. Habla el corazón de este joven, Señor. Dios mío, pon en él hambre, hambre, hambre de ti. Señor, hambre de una experiencia contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Asimismo, ora por esta petición de nuestro hermano Leider, su tío. Señor, alcánzalo, Padre. No importa cuál sea su necesidad en esta hora, tú le conoces y tú sabes. Oramos por su salud, Señor. Levanta a este hombre para tu gloria, para testimonio de tu gloria, Señor. Sánalo, Señor Jesús, y que sepa, Señor, que fuiste tú. Opera un milagro en él. Asimismo oramos por la situación del pueblo cubano, Padre. Atraviesan por días difíciles, bien difíciles. Señor amado, tú tienes pueblo allí. Tú tienes mucho pueblo allí. Padre eterno, abre tus puertas. Abre tus puertas, Padre eterno. Levanta, Señor. Tú estás ya levantando un avivamiento en medio de este pueblo, Padre eterno. Tú eres la diferencia. Eres tú la diferencia, Padre eterno. Padre, levanta este avivamiento en Cuba y, Señor, que multitudes vengan a ti, a pesar de todo impedimento, que te conozcan, Señor, y sean prosperados. Dios, en el nombre de Jesús, oramos creyendo, Señor, que tú estás obrando. Sí que tú estás obrando, Padre bueno. Por eso te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Tú eres bueno. Gracias, Señor. Bien, hermanos, será todo por esta noche. Nos veremos el próximo domingo a las 11 en punto de la mañana a través de este mismo medio. Sean todos bendecidos. Dios bendiga en abundancia.